A las 7:21 de la mañana ya está con nosotros en micrófonos don Rodrigo Gómez de la Torre. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, siempre grato estar en Radio Sucesos y saludo a todos en esta mañana helada porque ya no califica ni de fría. Así es, estamos nublados, pero un poquito necesaria para los climas que habíamos venido teniendo y los incendios que había tenido la ciudad. Completamente de acuerdo. El campo está requiriendo agua y todavía tenemos zonas del país que están muy secas. Mire usted que ya llegan los estiajes. Los estiajes. Don Rodrigo, gracias por acompañarnos. Empecemos hablando del tema de salarios. ¿Se puede esperar un consenso en vista al apuro y afán que tiene el gobierno por dejar hecho el incremento, contando con que van a ser $25? A ver, yo primero no garantizaría que van a ser los 25. Creo que la decisión política es esa. Sin embargo, hay un nuevo consejo de salarios, hay nuevos delegados en lo que es empleadores y en lo que es trabajadores. Hemos visto las expectativas del sector trabajador de 550. No he visto una posición desde el sector empleador. Hay un comunicado de Comité Empresarial Ecuatoriano que hace referencia a que el salario debe ser calculado de manera técnica, coincido plenamente, y creo que si es que no hay acuerdo en el Consejo Nacional de Salarios y ya está la inflación proyectada para el año 2024, solamente falta cumplir con lo que determina la ley, que es inflación proyectada. No hay otro parámetro a ser medido. Sin embargo, el ministro actual de Trabajo señala que es un compromiso del gobierno del presidente Lazo hacerlo hasta llegar a los $500 que él planteaba. Por eso aseguran y pretenden decir de antemano que serían esos $25 para ir ajustándose, ¿no? Me pone en alerta. Que no se les ocurra que quieren dejar subiendo a 500, porque algo que sí creo que es importante decirlo y decirlo claro, y principalmente Quito lo vivió, los incrementos de salarios no han sido generadores de empleo. Y le voy a dar un ejemplo que lo vivimos hace años atrás. Cuando el alcalde Rodas, para beneficiar al sector del taxismo, subió la tarifa mínima de 1 a 1,45. Al poco tiempo los mismos taxistas decían, regresemos a la de 1, porque nos quedamos sin tarifas mínimas. La gente ya no está cogiendo taxi, salvo que realmente no le quede más remedio para tramos cortos. Lo mismo ha pasado con el empleo. No vemos un crecimiento de empleo pragmático real. Si comparamos con el 20, claro que ha crecido empleo, que no es crecimiento, es recuperación. Se llegó a Crecimiento. normalizar un poco. Sí, pero todavía No estamos alcanzó. bordeando los 2.800.000 trabajadores, cuando en septiembre, antes del anterior incremento de 25, en septiembre del año pasado ya estábamos en 3.077.000. Para diciembre, con el anuncio del incremento, ya estábamos en 311. ¿Y cuándo? Diciembre es un mes de alta contratación. Hay que ser prudentes y hay que recordar claro, tanto al ministro como al presidente Lazo, el compromiso fue de una reforma laboral que ni siquiera fue presentada formalmente a la Asamblea o a la Corte Constitucional, algo aunque sea para discutirlo. Y Parecería ser una decisión política, don Rodrigo, porque el ministro de Gobierno incluso no, señaló en una entrevista brindada a un medio que el objetivo sería llegar a los $475, pero incrementar $25 al salario, más allá de beneficiar a los que están dentro del trabajo formal, también llena de carga a una empresa que desde el sector empresarial dice, no es solamente $25, se incrementa aportes al IES, se incrementan vacaciones, se incrementan décimos. Es una secuencia de incrementos que no se ve reflejada en la generación de trabajo, como usted lo menciona. a ver, los $475 más o menos representan $670 en costo para la empresa, porque ahí también hay que incluir vacaciones, IES, tanto aporte patronal como el otro, como el aporte del trabajador, etcétera, etcétera. O sea, no es así nomás. Eso por un lado. Por el otro lado, ningún alza salarial política ha beneficiado a nadie. Y cuando vemos a quién, entre comillas, beneficia, es a una masa de trabajadores que están recibiendo el salario mínimo vital. Porque quienes están por sobre el mínimo vital
o por sobre las comisiones sectoriales, ya es potestad del empleador si le sube o no le sube. Entonces, eso hay que ser pragmáticos, más o menos 350, 400,000 personas, ¿ya? Exacto. Sin embargo, la factura sí la paga el 100% de la población. Como me decía un trabajador a mí hace muchos años, cuando subieron muy fuertemente el salario de 170 a 200, y yo le decía, ahora tengo que ver de dónde sale, porque las ventas no han crecido, la producción no se ha incrementado. Y me decía, a mí no me preocupa usted, porque usted, vamos a ver cómo salimos ahí, le metemos hombro. A mí me asusta lo que nos pasa a nosotros. Le digo, pero si tú recibes más, me dice, yo recibo más, pero cuando yo voy a la tienda, sus Todo 30 sube. dólares en la tienda me los convierten en 35. Las alzas salariales y además antitécnicas tienen un carácter inflacionario y especulativo. Entonces, el perjudicado es de la población. Y así como hay décimos y demás, pueden decirme lo que me digan, pero también se incrementan todas las multas de tránsito, todas las multas vinculadas a los fotorradares que ya están sentenciados de que tienen que eliminarse y que lo que único que han servido no es para controlar velocidad ni para reducción de accidentalidad, sino por el contrario, han sido mecanismos de recaudación fuera de presupuesto de los municipios. Quito, Ambato, Loja, Santo Domingo, etcétera. Y que la Afecta Corte a toda la cadena. Constitucional ya dijo devuelva. Afectaría a toda la cadena un incremento. ¿Qué pasaría con los salarios de los sectoriales? Usted ya estaba mencionando. Se incrementan igual, se incrementa en el mismo porcentaje, no en el mismo valor, ojo. Entonces, si el 4 Porcentaje es distinto. es porcentaje. Entonces, si hablamos de 400, a ver, pero no, déjeme un segundo que no había hecho este cálculo. Estamos hablando de un alza de más o menos el 5%, Así cinco es. punto Pasarían de, cinco sí. por ciento. Entonces, el que está con un sectorial de 500, por dar un valor, se le incrementa el 5.5%. El que está con un sector de telecomunicaciones, por ejemplo, tiene unos sectoriales muy altos. Hay otros sectores que tienen sectoriales más bajitos. Y estos sectoriales deberían estar fundamentalmente vinculados a productividad, tema que aún está muy, muy pendiente de ser organizado y reestructurado, porque desde la pandemia, lamentablemente, las comisiones sectoriales se han reunido muy poco. La próxima reunión es el 1 de noviembre. Se esperaría que ahí lleguen a un consenso, cosa que difícilmente ocurre. La siguiente reunión sería a finales de noviembre. Ya estaría para el nuevo presidente. Por eso ayer en un comunicado el sector empresarial decía que por favor se respete la decisión que la debe tomar el gobierno entrante y no el saliente. ¿Usted coincide con ellos? A ver, hay un tema. El salario sí tiene que definirse antes del 30 de noviembre. Perfecto. Entonces, es una responsabilidad de este gobierno, al igual que termina siendo una responsabilidad de este gobierno el dejar el presupuesto para el año 2024. Sí creo que no es prudente dejar subiendo salarios, pero no le queda más remedio. Son dos reuniones. La primera reunión trata el tema de cómo están las cifras macroeconómicas, inflación proyectada, cómo está el crecimiento o descenso de empleo, cómo están las cuentas nacionales, cómo están los temas de productividad, poco se analiza. Y con esa data, los sectores regresan, digamos, a sus cuarteles y se ponen a trabajar en ver a dónde, si se puede llegar o no se puede llegar a consenso. Y en la segunda reunión es que ya con las conversaciones previas, con los análisis de cifras, tanto las entregadas por el Estado como las que manejan tanto trabajadores como empleadores, se busca un consenso. Así más o menos funciona. No, no creo que vayan a llegar a un acuerdo y creería yo, y esto lo digo a título personal, irresponsable de parte del sector empleador, del sector privado, propender a llegar a un consenso cuando el fenómeno del niño está a puertas. Eso va a generar un impacto fuertísimo a la economía y a la sostenibilidad del empleo, va a generar un impacto en recuperación económica y la economía de por sí ha venido desacelerada este año.
Entonces, yo creo que la, 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 la- dejémonos de Estará en manos del Ejecutivo. estar, que quede en manos del Ejecutivo para bien o para mal. Me imagino que el ministro bueno, más que el ministro de Trabajo, el presidente Lazo conversará previamente también con el presidente Noboa para más o menos cuadrar eso, porque también hay un detalle adicional. Uno de los compromisos fuertes de campaña del presidente Noboa ha sido que la pensión básica Va a jubilar mejorar. se equipare a la remuneración básica unificada. Y con la situación del IES, que no tiene afiliados, que tiene problemas de liquidez, subirle a la remuneración básica de 450 es muy complicado. Y lo repetí el muy 3 veces. Ponerle en 475 sería un muy por 5 veces. Entonces le está Perfecto. apercollando el cuello al presidente entrante. Este es un pendiente con el que llega el presidente entrante sobre la mesa, el tema laboral, que además él prometió generar empleo. Eso implica una reforma. Cambiemos ahora sí hacia ese tema. ¿Qué esperan desde el lado empresarial? Sobre todo desde su espacio, el tema agrícola. ¿Se requiere una reforma para poder mejorar la contratación? Siempre está el pendiente en el tema de la movilidad del personal, en el tema de las necesidades del campo a la ciudad, que son totalmente diferentes, incluso para ritmos de trabajo. Le planteo algo. El día de hoy, si más tarde pasa lo que pasó en la noche, que cae un aguacero torrencial, estamos en las oficinas, bien o mal, estamos en el transporte público o transporte privado, algún día tendremos funcionando el metro. Realmente la actividad productiva se mantiene bajo techo. Quien tiene que trabajar a cielo abierto, que es el 90% del sector agropecuario, se ve muy limitado a trabajar y tiene que cumplir trabajos que ya son indispensables. Ya no puede cubrir cualquier trabajo. Solo esa variable hace que tengamos que medir diferente. Regreso y también voy a hablar a título personal. En el año 2020 se aprobaron 4 acuerdos ministeriales. Acuerdo ministerial 220, 221, 222 y 223, que son el acuerdo productivo, un acuerdo turístico, un acuerdo para emprendimientos, que tienen condiciones que se ajustan al código, pero que permiten generar empleo. Con estos acuerdos se han generado más de 70,000 plazas de empleo en este periodo del 20 al 23. Del presidente Noboa, meterme yo a un conflicto político, porque nadie le importa la parte técnica, a nadie le importa la generación de empleo, todos hablan de supuestos derechos para cada vez minorías más consolidadas que son los que tienen empleo, porque nadie se acuerda de los Absolutamente. desempleados. Yo no me metería a un trabajo en ese ámbito, me metería a reforzar la comunicación y la capacitación a empleadores y a potenciales empleadores sobre esos acuerdos ministeriales y a través de eso generaría más empleo pleno, dando estabilidad y no discrecionalidad política, dependiendo de una asamblea que todavía puede ser una caja de Pandora, ni siquiera una caja de sorpresas, Es decir, en el sector, en el tema laboral, tendría reglas del juego ya trazadas que deberían ser comunicadas y optimizadas. en la cual debería tener la madurez política de decir, sí, este es un trabajo que lo hizo no el gobierno anterior, sino hace 2 gobiernos, y este tema es bueno. Valoremos también las cosas buenas que han hecho otros gobiernos, corrijamos las malas que han hecho otros gobiernos. Pero el hecho de que haya sido hecha por otro gobierno no lo convierte en malo automáticamente, como acostumbramos aquí, en lo público y en lo privado. Qué pena decirlo así de crudo. Entramos con un gobierno que viene encabezado por un empresario agroproductivo de tradición. ¿Qué esperan ustedes desde este sector? Porque debe traer una visión diferente, seguramente encadenamiento productivo, seguramente el tema de incentivar créditos. ¿Se puede esperar en este pequeño periodo de gobierno algún tipo de cambio? Yo me atrevería a esperar que sí. Dejarnos del tabú de los acuerdos comerciales, porque hay algunos que son contreras, entonces oyen acuerdo comercial y dicen que no saben ni por qué, ni para qué, ni cómo funciona.
pero se oponen. Pero esos acuerdos comerciales y los no acuerdos comerciales que tiene el Ecuador nos han permitido tener una cadena de agroexportación que supera los 14 mil millones de dólares. Ya dejémonos de tonterías, perdón la palabra, pero es dejarse de tonterías. Ratifiquemos Costa Rica, ratifiquemos China. ¿Tiene problemas? Sí, pero ratifiquemos Corea del Sur y si podemos abrir 3, 4, 5, 6 más, hagámoslo, porque los acuerdos comerciales nos dan algo que al interno del país no tenemos, que es previsibilidad y estabilidad normativa. Cuando usted firma un acuerdo comercial, ya las leyes orgánicas que se inventan en la Asamblea, y le voy a dar un ejemplo, se sacaron un proyecto, o sea, una ley, porque además se aprobó como ley, ley de fijación del precio de la leche en finca, el peor disparate antimercado, antilógica, anticadena productiva que existe, porque pretende reforzar un eslabón debilitando a los otros. Así no funcionan las cadenas. ¿Qué consiguió este documento? Venía con una transitoria. Prohíbese importar leche en polvo por 10 años. Yo soy productor de leche, yo no soy industrial. Pero el momento que a mí me ponen una prohibición y esa prohibición se va expresamente en contra de acuerdo con el Mercosur, acuerdo con la Unión Europea, los acuerdos comerciales suscritos, ¿qué pasa? Que la Unión Europea nos dice, oigan, cholitos, les cuento que ustedes están yendo en contra del acuerdo. Entonces voy a denunciarles del acuerdo. Eso implica que no es que va a denunciar los poquitos gramos de leche en polvo, va a denunciar el acuerdo. Y eso implica perfumes, vehículos, maquinaria, insumos, fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. por una Seamos decisión pragmáticos. política mal tomada. No me atrevería a decir que es política. Por una politiquería barata. Porque una decisión política es algo que deberíamos tomar en términos prácticos, pensando en los próximos 10 o 15 o 20 años plazo, no pensando en los próximos 3 meses. ¿Qué más se espera desde el sector empresarial? ¿Seguridad? Estabilidad normativa, reglas claras, y yo creo que con esas dos cosas y un estado pragmático de prevención y mitigación de impactos en el fenómeno del niño sin que nos caigan con una nueva reforma, una nueva reforma tributaria que lo que hace es ahorcarle más al sector privado, que es el que más sufre por el tema fenómeno del niño, propendiendo defender no al gobierno, no al Estado ecuatoriano como un todo, sino estas reformas tributarias lo que hacen es proteger a la estructura de gobierno, salarios, y nos dicen lo mismo que nos decía un ministro chiquitito hace años, es que hay que protegerlos, más maestros, más policías y más doctores. Defendamos más maestros, más policías y más doctores, pero también démosle eficiencia, eficiencia, eficiencia al sector público. El sector público tiene que ser ejemplo de eficiencia para dar un ejemplo de responsabilidad. No podemos seguir teniendo ministro con 10, 15, 20 asesores. Si es que necesita tantos asesores, cambie de ministro y quédese con 5 asesores. El tema de las líneas de crédito, el tema de la financiación, ¿también es necesario? Indispensable. Y ahora le planteo algo que lo hemos venido sosteniendo por 3 gobiernos. ¡Qué barbaridad! Esto es una locura. Que el crédito sea un motivador de la asociatividad. Si Rodrigo quiere un crédito para comprarse 10 vacas, pues denle el crédito a lo que está la tasa comercial, 9, 10, 11%. Si Rodrigo y 15 vecinos quieren comprar 10 vacas cada uno, pero como ya son 15, llegan a consolidar una economía de escala que además de todas las vacas que están sumando, tienen una industria y tienen un estudio de mercado para vender producto con valor agregado. Ya estamos hablando de una suerte de cooperativa, encadenamiento productivo, que le den el crédito. Y ahí sí, un crédito al 4%, porque inclusive el riesgo se va mitigando porque ya hay un estudio, no solamente pensando en que el Rodriguito tenga 10 vacas más, sino pensando en que hay un nuevo producto que sale al mercado, inclusive con una visión a exportar hacia afuera.
Pero ese es un concepto Comenz- que podría ser muy fácil de aplicar para el mandatario entrante, porque él vive la experiencia de un encadenamiento productivo. Debería vivirla teóricamente en el sector en el que él trabaja, que es el bananero. y cuando Luis Noboa Naranjo, el abuelo, trabajaba en una empresa que se dedicaba a lo que era exportación de cacao, le hablo hace muchos, muchos años atrás, eh, encontraron que este joven era un gran emprendedor y que tenía muy buena iniciativa y lo mandaron fuera, para afuera también. Y él se dio cuenta, y Luis Novoa Naranjo se dio cuenta de algo, no que tenía tierras para sembrar plátano o banano, él se dio cuenta que había un mercado que requería banano. Ya identificando el mercado que requería banano, es que regresa al Ecuador, ve que hay las tierras y comienzan a sembrar más. Pero funciona al revés. La producción no empuja al consumo. El consumidor jala toda la cadena productiva. El momento que en el agro entendamos ese pequeño cambio, que parece una cosa chiquitita, pero que el chip lo tenemos al revésado, la cosa cambia completamente. Queremos solucionar el problema del arroz. Fomentemos mayor consumo, fomentemos exportaciones para construir economías de escala y bajar costos de producción. Lo mismo Para el este hecho. sector, para este sector es clave un ministro de Agricultura con un equipo, no solo un ministro, que tenga esa visión de cambio de chip, porque mesas consultivas y trabajos en varias cadenas se han hecho, don Rodrigo. Sin embargo, no se han llegado a nada, han quedado en el papel, en la mesa, en el intento y en la discusión. Le voy a contar mi experiencia de los últimos meses. Consejo Consultivo de la Carne Bovina. Lindo, nos sentamos, discutimos, hablamos, el ministro nos llama o no nos llama, gran amigo, el actual ministro, el anterior también, pero paralelamente a esto, nos fuimos por la línea del Ministerio de la Producción, también en los famosos clústeres. Los clústeres, ¿qué hace el gobierno? El gobierno hace de facilitador. Entonces, voy a ponerlo en mis términos y en mis palabras. Qué barbaridad. Los productores con los transportistas, con los centros de faenamiento y con los puntos de comercialización no se entienden, no se hablan. Yo los pongo en una mesa. Nos sentamos en una mesa, discutimos los problemas, analizamos los problemas y ya, en este pequeño clúster, ya estamos trabajando en mesas de inteligencia competitiva, ya estamos cruzando información y estamos identificando problemas en donde, por los temas de abigeato, por ejemplo, ya estamos levantando alertas. A ver, en este centro de faenamiento tenemos un descuadre muy grande. Apuntemos a ver qué está pasando allá. En estas rutas hay un problema de abigeato sostenido. Apuntemos a ver qué está pasando allá. Pero ya no es un trabajo donde el taita gobierno da haciendo, sino es un trabajo donde los privados se juntan, articulan información de la que tiene el gobierno, procesan información y trasladan al gobierno ya no pedidos, ya no esas típicas listas de Papá Noel que caemos usualmente y somos buenísimos, yo también las hice, sino vamos ya con propuestas concretas. A ver, tenemos este problema y planteamos estas soluciones. ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tenemos esta ley que nos complica. A ver, veamos cómo podemos sortear el problema, porque es ley. Tenemos esta Claro. resolución que está complicándonos. Modifiquémosla rápido, rápido y vamos acelerando los procesos. Esa es la maravilla del clúster, que es empoderamiento privado para beneficio de privados con el Estado como debe funcionar, como facilitador, no como un ente complicador, generador de trámites y costos. Eso es lo que deberíamos necesitar y encontrar en este nuevo gobierno que empieza ya, en noviembre. En este y para los que vienen en los próximos 10 años. Y de eso depende el chip del sector privado sin esperar nada del gobierno.